aprendí en el camino. Entendí la importancia de tener metas en la vida. El cómo el pequeño paso, bien direccionado, nos acerca a lo que hay dentro de nuestro corazón. Subir a la cumbre del Everest me dejó un sentimiento de gratitud y de esperanza, de relación eterna con la naturaleza. Me entregó el regalo de entender que la única manera de encontrarnos cómodos es teniendo un para qué. Tus sueños, tus metas, tus montañas valen la pena. No pares hasta llegar a la cima. Un gran líder dijo lo siguiente: no hay altitud ni profundidad que el espíritu de un hombre guiado por un espíritu superior pueda alcanzar. Esas son las palabras de John Hunt, el líder de la primera expedición. Y están aquí es porque ya tienen sus montañas. Para mí va a ser mucho más fácil hablar entre montañistas, porque sé que ustedes ya han alcanzado sus cimas. Lo que les vengo a contar el día de hoy son algunos aprendizajes que la montaña me dio y que espero que les sirvan en esas sus montañas personales. Cuando yo era niña pensaba que la gente que hacía cosas extraordinarias, que los astronautas o los exploradores que iban a los polos o a las montañas más altas del mundo, pues eran una especie como de elegidos o privilegiados, a los que Dios les había encomendado hacer cosas extraordinarias. Y yo, siendo originaria de un pequeño poblado al norte de nuestro país, de Saltillo, Coahuila, paisanas, en donde la verdad en aquel entonces pues no pasaban cosas extraordinarias, lo importante pasaba en Monterrey. O realmente, pues la gran aventura era cuando llegaba la feria al pueblo y pues no era tan divertido. El punto es de que yo volteaba alrededor y veía estas diferencias. Veía cómo había personas que atravesaban los mares, hacían grandes descubrimientos y por otro lado estábamos los normales. Y yo decía, es que lo normal es aburrido. ¿Por qué no me tocó crecer en una familia en donde hubiera grandes deportistas, exploradores, aventureros, descubridores? En mi familia no había nada de eso, no había astronautas, tampoco, gracias a Dios, había políticos. Así que la verdad, yo dije, me tocó ser normal. Y como les digo, pues lo normal era aburrido. Así que me fui a quejar con la autoridad competente, que era mi mamá. Y le pregunté, un poco en queja, ¿por qué me tocó ser normal? ¿Por qué en la familia no hay alguien que haya hecho algo extraordinario y que nos lo pueda enseñar? Mi mamá se quedó tranquila y se me queda viendo y me dice, ¿de dónde sacaste esa idea? Y le dije, pues veo cómo hay gente que hace cosas increíbles y nosotros. Y ella me dijo, mire, aquí todos somos normales. La única diferencia es que hay personas que se dan la oportunidad de soñar cosas grandes. Y el que sueña cosas grandes, logra cosas grandes. La verdad es que cuando me dijo eso, yo tenía alrededor de 10, 11 años. Y cuando me comentó, yo dije, pues está muy fácil. Eso de soñar, pues uno cierra el ojo, se pone a imaginar cosas lindas y luego pasan. Pero mi mamá me vio y me dijo, a ver, sueña cosas grandes y lograrás cosas grandes, pero recuerda siempre que quien es fiel en lo pequeño, es fiel en lo grande. Que si tú cumples aquí y ahora con lo que te corresponde, algún día, cuando la gran oportunidad se presente ante ti, también vas a poder lograrla. Yo la verdad dije, no, yo me voy por lo de sueña cosas grandes, porque eso de cumplir en lo chiquito, pues ya sabía por dónde iba la cosa, era de recoge tus cosas, no te pelees, haz la tarea. Yo dije, no, yo voy a soñar cosas grandes, era mucho más fácil. Y dije, voy a soñar algo grande, algo extraordinario, ya sé, voy a pasar matemáticas. Digo, para mí, a esa edad,
pasar matemáticas o ir a la luna era el equivalente. Así que cuando finalmente me planteo esa meta y la logro, saqué 7, después dije, oye, ¿cómo por qué no un 8? Y luego un 9. Y empecé a aprender que el éxito no es una suerte que le suceden a algunos afortunados o elegidos. El éxito simplemente es la consecución de las metas que cada quien se plantea. Cuando finalmente ya saqué por ahí del 9, seguí pensando, ¿qué es lo grande? Quiero soñar cosas grandes, pero ¿qué es lo grande? Les digo, en aquel momento en mi ciudad, pues el edificio más alto no pasaba de 4 pisos. Decía, pues no es tan grande. ¿Qué es lo grande? Y volteando a mi alrededor, lo más grande que pude ver fueron los cerros que rodeaban mi ciudad. Y empecé a subir montañas. Y en el primer ascenso a un cerrito, la montaña me enseñó que desde la cumbre la perspectiva cambia. Que cuando llegas a una cima, no solamente te das cuenta que lo que parecía grande ahora es pequeño, sino también desde la cumbre se te permite ampliar tus horizontes y ver nuevas montañas que ni siquiera sabías que estaban ahí. Y empecé a subir cerritos. Y en una ocasión vine a la Ciudad de México y me encontré con el Popocatépetl. Este volcán hermosísimo, nevado hasta las faldas. Me impacté, acostumbrada a puro cerro pelón de mi tierra. El día que veo el volcán blanco, divino, yo dije, wow, uno no tiene que ir a los Alpes, a los Andes, a los Himalayas. En mi país hay montañas grandes. Quiero subir el Popo. Y empecé a buscar quien me quisiera enseñar. Y me topé con que había una persona que conocía a otra persona, que era amigo de otra persona, que conocía a un montañista. Y en eso me lo presenta. Y me acerco a esta persona y le digo, ¿qué se necesita para subir montañas? Y empieza a darme una lista de requisitos. Y me dice, no, pues tienes que ser fuerte, rudo, resistente, valiente, tal. Y me dice, ¿por qué me preguntas? Y yo, porque quiero subir montañas. Y él me dice, no, eso no es para niñas. ¿Por qué no aprendes a hacer cosas que te sirvan en la vida? Aprende a tejer, a bordar, algo que sí vayas a usar, y deja eso para los hombres fuertes, valientes, como él. Y no me querían enseñar. Y seguí buscando, y la respuesta era la misma: no, no es para ti, no es para mujeres, no, tú no puedes. Y llegó un momento en que la verdad yo me enojaba mucho. Yo decía, ¿por qué no me quieren enseñar? ¿Qué les cuesta? ¿Por qué no me quieren enseñar? Pero no lo entendí sino hasta muchos años después, cuando escuché esta frase que dice: cuando el alumno está listo, el maestro aparece. Entendí que no era que no me quisieran enseñar, era que yo no estaba lista para aprender. Porque cuando estamos listas, cuando tenemos la mente abierta, el corazón abierto, las oportunidades llegan. Y apareció en ese momento el que se convertiría en mi entrenador. Y me dijo, ¿quieres ir a la montaña? Y yo, por supuesto. Me preguntó, ¿qué experiencia tienes? Yo le comenté, he subido todos los cerros de mi tierra. Afortunadamente, él era chilango, entonces pensó que eran muy altos. Me dijo, puedes venir. Me fui a comprar unas botas de inmediato porque ni botas tenía. Voltear el teléfono, ¿no? Y en eso quedamos de vernos en la madrugada. Ya voy feliz porque había llegado el momento, podía subir esa montaña que durante años había querido subir. Llegamos en la madrugada, todavía estaba oscuro, y que empiezo a amanecer. Y que empiezo a ver aquel montañón enfrente, bien distinto que como yo lo había visto desde el periférico. Cuando lo vi enfrente dije, ¿en qué momento yo dije que iba a subir todo eso? Y recordé lo que me dijeron de niña, fiel en lo poco, un paso. Oye, sí, pero ¿y si el frío? Un paso. Y si me dan náuseas porque dicen que la falta de oxígeno te nubla la mirada, o te mareas, o te da náuseas,
un paso. Y si el frío, un paso. Y si, un paso. Y me empecé a concentrar en cada paso. Y de pronto, las nubes se quedaron abajo. Y en la cima del Popo, para mí fue amor a primera vista. Me encantó la sensación de estar en la cima. No solamente por haber llegado, sino porque en ese momento me di cuenta que la naturaleza poco importa si eres alto, bajito, gordo, flaco, rubio, moreno, pelirrojo, no importa. Lo único que importa es tu capacidad de dar un paso más. Quien quiera llegar muy alto tendrá que hacerlo por su propio pie. En la montaña, por más de que quieras ayudar a otro, depende de ti. Y la verdad es que esa sensación me encantó. Me encantó y dije, quiero hacer esto todos los días. Sin embargo, pues a mí me habían enseñado desde niña que para ser alguien en la vida, pues tenías que tener una carrera, te tenía que ir bien en el trabajo, después tenías que ganar buen dinero, porque pues, si no, no eras nadie. Entonces pues tuve que trabajar, después estudié, luego trabajé, porque eso es lo que te hace feliz. Me decían, es que cuando tú tengas esto vas a ser feliz. ¿Ok? Mira. Y pues terminé mi carrera, me puse a trabajar, tenía un buen puesto, y yo decía, pero entonces, ¿por qué si esto es lo que me hace feliz? Cuando sonrío, es cuando estoy en la montaña. Yo quiero ser feliz como estoy en la montaña, no el sábado y el domingo. Quiero ser feliz todos los días de la semana. Y obviamente pues tenía que comer, así que seguí trabajando un tiempo. Pero llegó un momento en el que dije, quiero hacer lo que amo, no lo que tengo que hacer o lo que me dijeron que me haría feliz. Todos y cada uno de nosotros tenemos dentro de nosotros esa brújula que nos indica nuestro norte. Y nuestro norte, ustedes saben cómo funciona una brújula. Esa aguja se magnetiza con el norte y nos dice, ve por ahí. Ese magneto es lo que nos hace vibrar, lo que nos hace felices. Y a mí me hacía feliz estar en el cerro. Así que empecé a trabajar y a subir montañas a la vez. El Popo, el Iztaccíhuatl, el Nevado, la Malinche. Se arma un equipo, 5 compañeros, varones, mi persona como única mujer. Y en eso me comentan mis compañeros que el Pico de Orizaba es la cima más alta de nuestro país, es el techo de México, la 4ª montaña más alta en Norteamérica, que había que subirla. Y yo, feliz. Ya voy al Pico de Orizaba y empezamos a subir. Y en la montaña, en una montaña como el Pico, existen lo que se conocen como las cimas falsas. Y las cimas falsas es que tú dices, ya es ahí, y caminas y cuando llegas ahí, ves otra cima. Y cuando llegas ahí, ves otra cima. Dices, no, bueno, por ahora sí estoy cerca. Y vuelves a llegar y hay como 6 o 7 cimas falsas. Hay quienes se rompen al ver que ya hicieron un esfuerzo y que viene otra cima. Y hay quienes toman nuevas fuerzas y siguen avanzando. Mis compañeros avanzaron, llegaron a la cumbre, yo me retrasé. Finalmente llego a la cima, agotada, me dolía todo, bueno, hasta las ideas me dolían. Descubrí músculos y huesos que no sabía que existían porque todo dolía. Y lo que recuperaba la respiración, emocionada porque según yo pues, había triunfado, había logrado la cima más alta de nuestro país. Y lo que recuperaba la respiración, empiezo a escuchar a mis compañeros que dicen que ya es momento de subir montañas altas. Y yo así que, no quedamos en que esta era la más alta. Y me dicen, de México. Nosotros estamos hablando, decían ellos, de la más alta del continente, de todo América. Una montaña que medía casi 7,000 metros, 6,962 para ser exacto. Casi 1 kilómetro más de donde yo estaba parada. Y yo así de, ¿qué? Pues apenas puedo con mi alma. Aquí 1 kilómetro más en desnivel. ¿Cómo se hace eso? No terminaba yo de festejar y mi logro cuando ellos me decían que eso que para mí había sido un triunfo, ahora iba a ser
el entrenamiento. Había que subir esa montaña, no una vez, muchas. Y no en 12 horas, como me llevó la primera vez, sino en 10, luego en 8, luego en 5, porque hasta que pudiera lograr adaptar mi cuerpo a estos cambios de altitud y fortalecerlo, significaría que estaba lista para el siguiente nivel, para los 7000. Pero que si lograba alcanzar la cumbre de la Aconcagua, en esta altura de casi 7000 metros, que es donde inicia lo que se conoce como la zona de la muerte. A esta altitud, la presión atmosférica hace que el contenido de oxígeno por cada metro cúbico disminuya. Entonces solamente tenemos 1/3 del oxígeno del que hay a nivel del mar. Lo que significa no solamente que nos cuesta respirar. Respiramos, pero no tenemos el oxígeno que normalmente inhalamos en una inhalación. Nuestros huesos, nuestros músculos se debilitan por la falta de oxígeno. Nuestro estómago no digiere porque falta oxígeno. Nuestro cerebro no puede pensar con claridad porque falta oxígeno. La falta de oxígeno no permite la vida, ni animal ni vegetal. A esas alturas no hay vida. El ser humano puede permanecer muy poco tiempo ahí. Por eso es que el 29 de mayo del 53, cuando John Hunt pone a los 2 primeros hombres en la cima, no solamente se rompió un récord, se rompió el tabú en donde se demostró que el ser humano, con su pequeñez y su fragilidad, podía por su propio pie llegar a estas alturas. Cuando mis compañeros empiezan a decir todo eso, que tenemos que entrenar, que hay que cargar mucho más peso en la espalda, que hay que ser más ágiles, que hay que ser más rápidos, que hay que tener mejores técnicas, empezaban a decir todo lo que se necesitaba y yo solamente escuchaba y escuchaba hasta que finalmente pues ya había recuperado la respiración y me emocioné cuando dijeron que si yo alcanzaba los 7000 metros, algún día podía llegar a los 8000. Solo 14 montañas en todo el mundo superan los 8000 metros. Y la más alta, 8848 metros. Pero me daba la oportunidad de pensar en las grandes montañas. Cuando les dije, sí voy, me animé, sí voy con ustedes. Se me quedan viendo todos y me dicen, no te estamos invitando. Esta es una expedición muy difícil, es una expedición muy peligrosa, no te podemos traer, nos vas a exponer, tal. Y yo les dije, pero dijeron que iban a entrenar y tal. Ah, me dicen, a los entrenamientos sí puedes venir, pero a la expedición no. Y empecé a entrenar con ellos. Y empecé a subir el Popo, el Liste, el Pico, todos los fines de semana, haciendo ascensos, descensos, cada vez más rápido, mejorando la técnica, etc. Hasta que uno de mis compañeros, un hombre que yo siempre he dicho que es muy visionario, habló con los demás y les dijo, oigan, le está echando ganitas, vamos a dejarla que venga. Y todos, no, una mujer en la expedición, ¿para qué la llevamos? Y él dijo, por lo mismo, porque es mujer, que venga y que cocine. Todo bueno. Gracias a este hombre visionario fue que se me dio la oportunidad de ir a la montaña. Yo la verdad dije, si se comen lo que yo cocino, pues allá ellos. No garantizo nada, pero que me dejen ir. Y me dejaron ir y aproveché. Y allá llegamos en diciembre de aquel año a las faldas de la Aconcagua. Emocionadísima, feliz, eso sí era grande, la más alta de América, pero en el momento en que llegamos al campamento base, la cruda realidad. Venían bajando de la montaña el cuerpo de 2 personas que acaban de perder la vida y un recordatorio en donde se nos dice que, a diferencia de otros deportes en donde atraviesas la meta, levantas las manos y te aplauden, o metes un gol y te hacen la ola, acá si te equivocas te mueres. En el fútbol, si te equivocas te ponen una tarjeta amarilla o una roja. En otras
Si no calificaste, aunque cruzaran la meta, no calificaste, pues no pasas a la semifinal o no vas a las Olimpiadas. Acá si te equivocas, te pones. Fallar no es opción. Así que la montaña, como ya les mencioné, a esa altura la falta de oxígeno no nos permite pensar con claridad. Por lo que planear es pensar por anticipado. Teníamos que ver todos los, ahora sí que como la ley de Murphy, todas las situaciones terribles que podrían suceder y ponerle un como sí. Sin embargo, cuando tuvimos este escenario, uno de mis compañeros, de los más experimentados, se quedó literalmente frío. Vio estos dos cuerpos y dijo, esto está más peligroso de lo que yo pensé. Y luego se me queda viendo y me dice, pero no te traumes, me dijo, a lo mejor ni yo lo puedo lograr. Y yo, a ver, pues no quedamos en que lo que más me gusta de la montaña es que cada quien sube por su propio pie. Si no me va a llevar en la espalda, como por qué me dice hasta dónde voy a subir. Así que me metí en mi tienda de campaña a buscar un como sí. La meta estaba clara y yo quería subir la montaña. Como parte de nuestro entrenamiento, no solamente era subir y bajar más rápido, aprender a cargar más peso en la espalda, mejorar la técnica, saber hacer anclajes, manejo de cuerdas, nudo, etc. No solo era eso. La verdadera fortaleza de un montañista no está en sus músculos, y ya se dieron cuenta. Está en tu capacidad de adaptación al cambio. En este caso, al cambio de altitud, al cambio de presión atmosférica. Nuestro cuerpo aprende si le enseñamos, aprende a sobrevivir. En la medida en que lo nutres correctamente, el cuerpo responde. Y aprendí que había ciertos alimentos que ayudaban a que mi sangre pudiera oxigenar mejor mi cuerpo. En la manera en la que yo pudiera sobreproducir glóbulos rojos, que son los que me oxigenan, la falta de oxígeno en el medio ambiente sería compensada por lo que yo tomaba, mucha agua, acuérdense que el agua tiene oxígeno, lo que yo consumía y mi sangre me ayudaría. En ese proceso de entrenamiento me di cuenta que había ciertos alimentos que me nutrían y me fortalecían, pero también aprendí que no solamente te nutre lo que comes, también te nutre lo que piensas. Y hay una cantidad de pensamientos chatarra que nos damos unas intoxicadas mentales y que pocas veces hacemos dieta mental, en donde decimos, yo no quiero pensar eso, porque si yo pienso eso, me siento mal y me enfermo, y es real. Así que empecé a elegir no solo lo que comía, sino también lo que pensaba. Cuando mi compañero dijo eso de no te traumes, yo dije, a ver, eso es chatarra, eso que se lo coma él, yo no. A mí ese tipo de pensamientos me hacen daño y no me ayudan a lograr el objetivo. A mí dime cómo sí. Y me metí en mi tienda de campaña y busqué una respuesta, un cómo sí, y me encontré con una anécdota que hablaba de un monje que vivía en un monasterio en las faldas de una montaña en el Himalaya. Y este monje era muy apreciado por su comunidad. Y entre paréntesis, nada más para ubicarnos en altitud, las faldas en el Himalaya es el equivalente al pecho del Iztaccíhuatl aquí. Es decir, allá abajo es aquí arriba. El punto es que la comunidad envía de inmediato un mensajero para que vaya y encuentre a este médico famoso y suba a curar al monje. Y allá va el mensajero, después de varios días, encuentra al médico y se topa con que el médico era un ancianito que apenas si se podía poner en pie con bastón. Cuando lo vio dijo, no, bueno, o se me muere el monje o se me muere el viejito, o sea, no va a llegar. Y pues él cumplió con su cometido y le dijo, no, oiga, me mandaron por usted. El viejito se quedó tranquilo y le dijo, vamos, empezó a caminar. Llegó
al monasterio, curó al monje. Y la gente de la comunidad le decía, ¿cómo le hiciste? No cómo lo curaste. ¿Cómo llegaste? ¿Cómo es posible que a tu edad hayas llegado a donde muchos jóvenes no llegan? Y el médico le dijo, la vida me ha enseñado que no basta con tener claro lo que quieres aquí. Una vez que lo tienes claro, hay que bajarlo al corazón. Y dijo él, cuando yo lo anhelo con todas mis fuerzas, resulta que mis pies simplemente siguen a mi mente y a mi corazón. Cuando yo leí eso, dije, esto sí me nutre, esto sí me sirve. Ponerlo en la mente no solamente era visualizar mi objetivo, tener una planeación, un itinerario, estrategia, todo eso sirve. Pero para mí ponerlo en la mente es toma conciencia del tipo de pensamientos que te permites. ¿Cuántas veces te autosaboteas y cuántas veces buscas un como si? Que no se puede hoy. Perfecto, ¿cuándo sí se puede? Que por aquí no. ¿Por dónde sí? Que no sabes nada de meteorología, me decían. Yo soy abogada. Yo no sé nada, ¿dónde aprendo? Es que vienes del desierto, ¿qué vas a saber de avalanchas, de nieve, de grietas? ¿Dónde el estudio? Díganme, ¿qué necesito saber? Porque lo voy a aprender, porque quiero lograr mi objetivo. Pero no es suficiente. Una vez que está aquí, decía que el médico hay que bajarlo al corazón. Y ponerlo en el corazón, pues no son flores, ni serenatas, ni regalitos. Ponerlo en el corazón, decían las abuelitas, obras son amores y no buenas razones. Hechos. Traducción para mí. Ponerlo en el corazón significaba levántate a las 12 de la noche, carga 20 kilos en la espalda, empieza a caminar a menos 10 grados, brinca aunque tengas miedo de desbarrancarte, haz todo lo que tengas que hacer, pasa 10 horas sin alimento para poder lograr tu objetivo. Para mí, eso era ponerlo en el corazón. Y afortunadamente, lo que dijo aquel médico era verdad. Porque cuando yo lo puse en la mente y en el corazón, mis pies simplemente siguieron a mi mente y a mi corazón. Y a finales de ese año, alcancé la cima más alta de América. Y yo estaba feliz. No porque logré la cumbre, no solamente porque subí a la cima, estaba feliz porque para mí ese día comprobé que era verdad lo que me dijeron de niña, que no existe gente ni privilegiada, ni extraordinaria, ni con superpoderes, que aquí todos somos normales y que la gente normal podía hacer cosas grandes. Estaba tan contenta que hay una frase que me gusta mucho y que siempre he sentido que resume el sentimiento de aquel momento. Es la frase que dice, el agua que no corre se estanca y el agua que se estanca se pudre. Estaba tan feliz que yo dije, si me lo guardo se echa a perder. Tengo que compartirlo. Tengo que enseñar a otros, tengo que decirle a más personas que pueden hacer lo que yo hice, que pueden soñar lo que quieran, que se puede alcanzar las metas que queramos. Y la verdad es que pensé, ¿a quién se lo puedo decir? Y los adultos, pues muchas veces pensamos que lo sabemos todo. Sin embargo, los niños siempre están dispuestos a aprender. Esos chiquitos, porque todos lo fuimos algún día, siguen siendo exploradores, porque siguen teniendo esa capacidad de asombro en donde quieren descubrir todo y se sorprenden de la plantita y se sorprenden del insecto y todo les parece maravilloso porque lo es. Y nosotros ya lo damos por hecho. Ah, no, sí, así es. Y hay basura, sí, que bueno. Cuando todo a nuestro alrededor es una maravilla. Así que decidí trabajar con niños. Y me fui a un campamento de verano con 140 niñas de entre 7 y 14 años, convencida en que les iba a enseñar a estas chiquitas a soñar cosas grandes. Y vino la gran lección. Aprendiendo algunas actividades que les puse a las chiquitas, había un ascenso a un cerrito
niñas empezaron a caminar, las grandes llegaron rápidamente porque no era tan alto el cerrito, las chiquitas empezaron a rezagar, yo me fui de retaguardia, empecé a compactar al grupo y finalmente una de las más pequeñas me empieza a preguntar y a jalar, ¿ya llegamos? Y yo, no, todavía no. Y otra vez, ¿ya llegamos? No. Y otra vez, y ya llegamos, hasta que ya la traía colgada de, ¿ya llegamos? ¿Cuánto falta? Y yo me empecé a desesperar y decía, ya no me estés preguntando. Y seguía, hasta que ya me le quedé viendo con cara de ojos de pistolita, así de, no me vuelvas a preguntar. Y ya la chiquita se quedó así de, ok. Y de repente pasan unos minutos y me dice, una pregunta, y yo, no hemos llegado. Me dice, otra. Y yo, ok, dime. Bien inteligente, me quería cambiar el tema. Me dice, nada más quiero saber, ¿cómo se llama la montaña más alta de todo el mundo? Y yo, Everest. Ya no me preguntes nada, y seguir caminando. La cosa es que caminamos, llegamos a la cima, que era un pequeño cerrito, se subió a unas piedritas y empezó a voltear. Y se emocionó. Con sus 7 añitos levantó las manos y gritando me dijo, esto es como el Everest. Y yo dije, no, pues sí venía bien cansada, pobrecita. Yo, pues ¿cómo le digo que nada que ver? Que este es un cerro insignificante que, bueno, ni en el mapa aparecería. Si para ella sí fue un Everest, ¿cómo le digo? ¿Qué le digo? Le voy a decir la verdad. Y la verdad es, no sé. Se me queda bien, me dice, ¿cómo que no sabes? Yo no, la que yo subí se llama Concagua, mide 2 kilómetros menos que el Everest. Yo nunca he ido al Everest. En ese momento le cambió la cara. De aquella alegría en donde le brillaban los ojitos y estaba fascinada por su triunfo, de repente voltea, se me queda viendo con una cara de decepción, como diciendo, me mandaron a la maestra chafa. Me dice, ¿no has ido al Everest? Y yo, no, pues no te entiendo. Y yo, ¿cómo que no me entiendes? Y me dice, pues no entiendo por qué vienes y me dices que sueñe cosas grandes, que el Everest es la más alta del mundo, si tú ni la has subido. Claro que en ese momento me vinieron como 10 razones. Dije, ¿cuál le digo? Pues le voy a decir una y contundente. Y como buena norteña fue, mira niña, el Everest está hasta el otro lado del mundo. Solo el boleto de avión cuesta un dineral y yo no tengo dinero. Afortunadamente la chiquita también era norteña, entonces sabemos que cuando no hay lana, cambio de tema. Entonces empezamos a hablar de que si la florecita, la piedrita, la nube. Yo dije, perfecto, ya me la quité de encima. Pero luego vino la gran lección. Se suponía que yo iba a ir a enseñar a estas niñas a soñar cosas grandes. Y 3 días después, se acerca Sofi con sus 7 añitos y me dice, Carla, ya estuve pensando y ya sé lo que vamos a hacer. Y yo, ¿cómo de qué? Y me dice, pensé, más bombones, otra fogata. Y yo, ¿de qué? Me dice, ya sé lo que vamos a hacer para que puedas ir al Everest. Y yo así de, órale, ¿me va a dar terapia? ¿Me va a entrenar? Y yo, ¿qué vamos a hacer? Me dijo, pues estuve pensando y te quiero dar mis domingos. Cuando me ofreció sus ahorros, me dio una gran lección. Bueno, 3. Lo primero que me dijo fue, sé congruente. No vengas y me digas que yo haga cosas que tú no has hecho. No podemos hablarles a nuestros hijos, a nuestro equipo, a las personas que dependen de nosotros, de frases bonitas. Tenemos que hablar desde nuestro ejemplo. Las palabras convencen, los hechos arrastran. Es con nuestro ejemplo como podemos realmente hacer un cambio. ¿Qué es ser líder? Siendo líder, ahora sí que en gerundio, haciendo, trabajando, luchando. Tenemos que hacerlo en el día a día, no con frases ni palabras. Esa chiquita me decía, hazlo tú primero, ve a la montaña y luego me dices que sueñes lo más grande, no te conformes con cerritos que yo ni sabía que existían. Ve tú a la más alta, háblame con tu ejemplo. La segunda lección que me dio fue que para ella no había diferencia
entre los grandes exploradores y su maestra del campamento de verano de Saltillo. Ella me veía a mí con las mismas cualidades de los grandes expedicionarios. Y lo tercero y más importante que me dijo fue: confío en ti. Hay muchas definiciones de liderazgo, que si el que tiene más visión, que si el que inspira, que si el que pone el ejemplo, pero yo tengo una. Yo creo que el líder es el que tiene la capacidad de detectar los talentos en los demás y potencializarlos, hacerlos brillar. Y esa chiquita en ese momento, con sus 7 añitos, se convirtió en mi líder. Y al decirme confío en ti, me estaba diciendo que ella creía en mí antes que yo quizás en mí misma. Y acepté el reto. Y dije, quiero ir al Everest. Hablé con mi entrenador y le dije, quiero ir a la montaña más alta del mundo. Mi entrenador empezó a sacar una cantidad de libros, me empezó a dar estadísticas y de manera muy objetiva me empezó a decir, mira Carla, en aquel entonces, estamos hablando de hace pues ya más de 20 años, me dijo, solamente 728 personas han subido a la montaña, de los cuales 150 perdieron la vida. De esta cantidad, de los 728, solo 24 eran mujeres. Y de las 24 mujeres, 14 se mataron de bajada. El 30% de las personas que van por los fríos tan extremos, que son de menos 40 grados en promedio, sufren congelaciones que les cuestan la amputación de los dedos de las manos, de los pies, nariz, orejas. Si tu cuerpo no se adapta a la altitud, tu sangre se vuelve muy líquida y empieza a invadir los pulmones y el cerebro. Se llama edema cerebral o pulmonar. O tu sangre se hace muy espesa y te da un paro cardíaco. Eso, más temperaturas, vientos de hasta 350 kilómetros por hora, avalanchas, grietas, hipoxia cerebral, falta de oxígeno, hipotermia, baja la temperatura corporal. Y me empezó a decir todos los riesgos. Y me dijo, ¿quieres ir? Y yo le dije que sí. Sí quiero ir. Bravo, Pero tienes bravo. que prepararte. La montaña nos exige que nos preparemos. La montaña no es buena ni mala. Hay que conocerla y hay que prepararnos. Así que mi entrenador me decía, la montaña hay que subirla en estilo. Y en estilo no significa que te combinen las botas con la chamarra o que lleven los lentes más bonitos y el reloj más divertido. En estilo es sube y baja por tu propio pie. Fortalécete de tal forma que tú sepas resolver las cosas y que si alguien necesita de tu ayuda puedas ofrecerla. No te pongas en riesgo, porque si tú te pones en riesgo, pones en riesgo a los demás en el equipo. Tienes que aprender, tienes que ser más rápida, tienes que ser más eficaz, tienes que estar muy fuerte, porque imagínense, yo era la única mujer en un equipo de 10 hombres. Yo decía, si algo le pasa a alguien, ¿cómo lo ayudo? ¿Cómo lo jalo? ¿Cómo lo cargo? Teníamos que desarrollar ciertas cualidades para poder aportar algo al equipo. Mi entrenador me decía, ¿cómo se hace eso? Otra vez, el mismo consejo que me dieron de niña. En lo chiquito, en nuestros volcanes, nada más que exigiéndonos más, subiendo más rápido, cargando más peso, llevando menos protección para poder soportar más el frío. Había ejercicios que hacíamos en donde en una tina de agua metíamos puras bolsas de hielo hasta que se descongelaran tantito y nos metíamos ahí para acostumbrar a nuestro cuerpo a soportar temperaturas. Había que educarnos. De repente yo decía, imagínense que estoy dormida en mi tienda de campaña y llega una avalancha, tengo que reaccionar de inmediato. Así que de pronto yo decía, me mentalizaba y decía, a la 1 de la mañana me despierto, sin despertador. Y a la 1 de la mañana se me abrían los ojos y decía, brinca ya 10 lagartijas o 20 sentadillas. Nada más para saber que estaba alerta. Empezamos a entrenarnos de muchas formas, pero lo que le dije a esta chiquita era verdad. Yo no tenía dinero. Trabajaba en gobierno, imagínense, pues ni cómo ayudarme. Ni juntando lo del sexenio me hubiera alcanzado para un viajecito de estos. Así que, pues a tocar puertas.
y empezar a mover las montañas de México, las que están aquí, enfrente de muchas personas. Que cuando yo llegaba y les decía es que necesito patrocinios, me decían, pero eso no es deporte, deporte el fútbol, ellos sí dan la vida en el Azteca. Y yo les decía, es que me voy a poner el logotipo, y me decían, nadie te lo va a ver, eso ni sale en el periódico. Y decía, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago para vender un producto que a nadie le interesa? ¿Cómo pueden ellos querer patrocinarme? Y fui y hablé con una amiga experta en mercadotecnia y me dijo, no, mira, tú lo que tienes que hacer es hacer esta presentación, llegas, les hablas de esto, esto y esto y a tocar puertas. Me dijo, de cada 10 personas a la que le presentes esto, seguro una te dice que sí. Y allá voy yo feliz con mi presentación y con mis grandes contactos que eran la sección amarilla y el directorio telefónico y empezar a llamar y a tocar puertas. Por ahí como del 25 no, regresé con mi amiga y le dije, oye, tu presentación no funciona. Me dijo, no, tú sigue tocando puertas, sí va a funcionar. Y seguí 1 año, 2, 3, 5 años. 5 años tocando puertas a empresas, hasta que finalmente 4 empresas me dieron su apoyo, de más de 480 a las que les toqué la puerta. La relación era de cada 100 no había un sí. Y la verdad es que a mí el no es chatarra y no me sirve. A mí lo que me nutren son los sí. Y eso es lo que me permitía seguir tocando más puertas. Así que con el dinero en la mano, después de todos estos años, seguimos entrenando, subiendo y bajando montañas, pero ya con el dinero en la mano sucede que me quedo sin equipo. Porque mis compañeros, aquellos hombres fuertísimos, mucho mejores que yo, con más conocimientos, con más entrenamiento, con más técnica, con más experiencia, se rindieron en el camino, porque ellos me decían que a ellos no les gustaba que les dijeran que no cuando pedían apoyo. Yo les decía, pues, ¿qué crees? Que a mí me encanta que me digan que no. Pues a todos, a nadie nos gusta que nos digan que no. Me decía uno, es que me cerraron las puertas, y yo, métete por las ventanas. O sea, busca el sí. Con más talento se quedaron. Y con el dinero en la mano yo me quedé sola. Y mi única oportunidad fue comprar mi participación en una expedición militar inglesa. Me voy al Everest en 1998 con este equipo inglés. Yo, obviamente, como única mujer, entro en el equipo, empezamos a hacer todo el proceso de adaptación, de establecimiento de campamentos. Para subir una montaña como el Everest se necesitan 2 meses de estancia en la montaña, en donde no subes, subes, bajas, subes un poco más, vuelves a bajar y vas subiendo y bajando hasta que tu cuerpo empieza a crear memoria, a sobreproducir glóbulos rojos, a fortalecerte, etc. Subes, bajas, estableces campamentos hasta que tienes que esperar lo que se conoce como la ventana de buen tiempo, que es un periodo entre 5 y 7 días de los vientos bajan, y eso te permite subir y bajar en estilo, en una sola pieza. Como les mencionaba antes, a diferencia de otros deportes en donde atraviesas la meta y levantas las manos y te aplauden o metes un gol y te hacen la ola, acá en la montaña pues nadie te hace la ola y tampoco nadie te aplaude. Y la gran diferencia es que la cumbre no es la meta. La cumbre solo es la mitad del camino. Cuando estás allá arriba, la falta de oxígeno te empieza a autoconsumir. No puedes quedarte en la cima, tienes que bajar. Así que la cima es solo la mitad del camino. Y hay a quienes se les olvida y hacen todo el esfuerzo por llegar, llegan a la cumbre y ya no tienen fuerza para regresar. Y todo lo que subieron hay que bajarlo, o bajan la guardia o están muy cansados, y es entonces cuando suceden los accidentes. La estadística es el 90% de los accidentes son de bajada, porque las personas ya no tienen los recursos para bajar. Y lo mismo nos sucede en la vida. Estamos tan enfocados con llegar a nuestra meta que se nos olvida que hay que bajar. Y bajar no significa retroceder.
significa bajar el conocimiento, regresar a las bases, recordar que algún día yo también estuve en el punto más bajo y que decidí subir. Y cuando recordamos eso, podemos ayudar a otros a que sigan subiendo. La naturaleza no funciona en picos, funciona en ciclos. Tú das y tú recibes. Tú das más, tú recibes más. El árbol se nutre de lo que hay en la tierra, crece, da frutos y esos frutos después nutren a la misma tierra y se hacen ciclos, entrando en una espiral virtuosa, en donde entre más das, más recibes. Y en donde más recibes es porque estás dando más. El punto es que, para que no se me olvidara este detalle, mi entrenador me regaló un timbre postal. En el que venía la fotografía de una mujer, la primera mujer Sherpa que había subido el Everest y que se había matado de bajada. En honor a su ascenso y a su muerte, le mandaban a hacer estas estampillas. Mi entrenador me lo regaló y me dijo que nunca te hagan un timbre postal. Subes y bajas, me dijo, que no se te olvide, subes y bajas. Con esa consigna de lo importante que era mantener esa reserva y poder bajar, etc., hicimos todos nuestros campamentos. 1998, abril, subimos, bajamos, llegó mayo, había que esperar la ventana de buen tiempo. Hace un año salió en los cines esta película de Everest, que fue real. Sucedió 2 años antes, fue en 1996, la gran tragedia, en donde por no respetar el tiempo de regreso, que eran las 2 de la tarde para ellos, hubo muchos accidentes y se perdieron más de 10 vidas porque los atrapó una tormenta. Nosotros, aprendiendo de eso, decidimos que no bajaríamos a las 2 de la tarde, sino a las 12 del día. A las 12 del día. Y de pronto nosotros sabíamos que teníamos hasta el 30 de mayo, nuestro permiso no nos permitía quedarnos más en la montaña. Finalmente llegó el 16 de mayo y empezamos a subir. El 19 de mayo de 1998 estábamos a 7.900 metros, una altitud en donde ya estamos en la zona de la muerte, en un lugar en donde respirar te duele. Estás jalando aire y no te estás oxigenando y haces demasiado esfuerzo, y hay quienes se rompen las costillas nada más de estar haciendo ese esfuerzo. Hay quienes ya no pueden hacer ese esfuerzo y simplemente dejan de respirar y entran en lo que se conoce como apnea del sueño, se quedan dormiditos y ya no despiertan. Todo te cuesta, tomar líquido te cuesta, digerir te cuesta, estamos mucho más débiles, pensar te cuesta. Había un compañero ruso, físico, matemático, con doctorado, y le preguntabas 4 más 4 y el cuate ya no te contestaba, decía, ahorita te digo, y yo le decía, denle chance, yo conozco varios que al nivel del mar también sacan la calculadora. Me decían, Carla, ya no piensa ni lo más básico, imagínate tomar la decisión entre la vida y la muerte. Él ya no estaba, su cerebro se había inflamado de tal forma que ya no podía pensar, obviamente lo tuvieron que bajar. Teníamos que estar alerta de que todos nuestros compañeros siguieran respirando, etc. Y en el último campamento no duermes porque puedes no despertar. Te hidratas, descansas, respiras, cuidas que todos estén respirando, y a las 12 de la noche empieza la caminata. Porque a las 12 del día, a más tardar, te regresas, estés donde estés. A las 12 de la noche, con nuestras lámparas frontales, bien equipados, empezamos a caminar. 1 hora, 2. Dice Reinhold Messner, uno de los grandes montañistas, él dice que cuando dar un paso se convierta en un verdadero acto de fe, seguramente es porque estás arriba de los 8,000. Te duele dar un paso, te cuesta avanzar. 1 hora, 2, 3, por ahí de las 5 de la mañana sale el solecito, ya mejor, con el calor corporal que ya se ha generado por el movimiento. Y de repente a las 7 de la mañana, todavía estábamos en tiempo, empiezo a recordar a aquella niñita del campamento. Y no solo a recordarla, empiezo a comprenderla. Y yo decía, ¿a quién le pregunto que cuánto falta? O sea, ¿cuánto más? Ya tenía yo 2 meses en la montaña, 5 años pidiendo patrocinio, 8 años en el proyecto, 10 años entrenándome. ¿Cuánto más?
En eso volteo y veo que detrás de mí venían dos personas que estaban siendo guiadas por un Sherpa. Un Sherpa es una persona originaria de esta región, muy fuertes, y él con mucha experiencia. Babu ya había subido el Everest en varias ocasiones y yo dije, pues él ya sabe el caminito, que me diga cuánto falta. Entonces volteo y le digo, Babu, ¿cuánto falta? Se me queda viendo y me dice, ¿ves ese piquito que está ahí? Y yo, sí, esa es la cumbre. Estamos a 80 metros. Me dice, media hora. Media hora. Después de 2 meses en la montaña, de ya en ese momento haber perdido 12 kilos de peso, nada más en el esfuerzo de que mi cuerpo mantenía el calor corporal, ya había algunas caritas. Sí, sí, es muy buena dieta. Se la recomiendo. Pero la realidad es que no era mi intención bajar de peso ahí, porque yo necesitaba tener músculos, necesitaba estar fuerte. Así que, después de 12 kilos, de haber renunciado a mi trabajo, porque obviamente no me dieron permiso para irme de vacaciones 3 meses, de haber vendido el cochecito para completar, de haber pedido tanto, dije, bueno, media hora me volvió el alma al cuerpo, y ahora sí que dije, ya me vi, ya llegué a la cima, ya estoy ahí, lo único que tengo que hacer es atravesar el escalón Hillary, que es esta pared de 8 metros de alto, 2,5 metros de ancho. Se forma una especie de cuello de botella, que es terreno mixto. Esto significa que es hielo y roca, no caminas, haces una escalada, no te puedes equivocar, porque un mal paso a la derecha, China, y a la izquierda, Nepal, y no quieres ir de vacaciones en ese momento. Así que te mantienes firme en donde estás, y para hacerlo tienes que colocar una cuerda que se atornilla con unos tornillos de titanio, se atornilla al glaciar, se ponen unos mosquetones y tu arnés te ganchas a esa cuerda, se hace otro anclaje y vas asegurando la ruta de tal forma que si te caes o te resbalas, eso te frena. Y no solamente durante el ascenso, principalmente, y recordando la estadística que los accidentes son de bajada, en la bajada. Ya con esa cuerda fija, tú tienes menos probabilidades de accidentarte. Yo tenía claro todo eso. Cuando veo la pared Hillary enfrente, pues me emociono porque yo sabía que cruzando eso prácticamente ya habíamos llegado a la cumbre. Empiezo a caminar y de pronto mis compañeros ingleses se detienen y me dicen, hasta aquí llegamos. Y yo, hasta aquí llegaron. Yo sí les sigo. Yo vengo de más lejos y yo sí tengo. Me dicen, a ver, hasta aquí llegamos. ¿Cómo que hasta aquí llegamos? Dije, estos pobres les falta oxígeno en el cerebro. ¿Cómo les explico que estamos a media hora? Entonces empecé a decirles, media hora, piquito, cumbre, si se puede. Se me quedan y me dicen, no es que no queramos subir. Se nos olvidó la cuerda para asegurar el último tramo. ¿Subir sin cuerda era posible? La verdad sí. Pero bajar sin cuerda le podía haber costado la vida a cualquiera de nosotros. Y como no estábamos dispuestos a perder a ningún miembro del equipo, la instrucción fue media vuelta y de regreso. A 80 metros. Por ahí el libro, si me lo pueden pasar por favor. Había muchas personas en el campamento base buscando al culpable. ¿Quién había sido? Gracias. ¿Quién había sido el tweet que no hizo su chamba? Literalmente a estas alturas, y que no hubiera subido la cuerda. ¿Quién se le olvidó la cuerda? Llegamos al campamento base a buscar al culpable. No solo a buscarlo, lo queríamos linchar. Todo el esfuerzo, todos los años de preparación, y alguien no había hecho su trabajo. Durante el ascenso te das cuenta de que cada quien no solamente lleva lo que le toca en su mochila, en la que te toca de lo tuyo, tienes que cargar entre 5 y 7 kilos de lo nuestro, porque finalmente somos un equipo. Yo decía, yo cargué lo mío y mis 5 kilos extra. ¿Quién no llevó la cuerda? Y cuando llegamos al campamento base, les digo, empezamos a buscar al culpable, lo encontramos con nombre y apellido y muchos apodos que le fueron surgiendo. No muy lindos, pero muchos. El punto es de que se acabó la temporada, teníamos que recoger nuestras cosas y regresar a nuestros países. Cuando llego a México,
Y como si llevaba patrocinadores, tuve que hacer una rueda de prensa. Los medios me decían, ¿y por qué no subiste? ¿Te congelaste las manos, los pies? ¿Te dio un edema cerebral? Ceguera de nieve, una avalancha, mal clima, ¿por qué no subiste? Me decía uno, ¿se te apareció el hombre de las nieves? ¿Por qué no subiste? Y yo dije con todas sus letras, no subí por culpa de que no hizo su chamba y arruinó mi expedición. Y es entonces cuando me encuentro con esta historia que dice lo siguiente. Es una especie de trabalenguas que cuando yo lo leí me ayudó a transformar el peor fracaso de mi vida en el mejor aprendizaje. En el Oriente dicen que la única forma de transformar el dolor en algo positivo es cuando lo comprendes y cuando entiendes el para qué. Y este cuento trabalenguas a mí me ayudó a transformar ese fracaso tan doloroso en uno de los mejores aprendizajes. Dice lo siguiente, dice, cuenta una historia, el caso de 4 personajes que se llamaban todo el mundo, alguien, cualquiera y nadie. Cierta vez había que hacer una tarea importante. Todo el mundo estaba seguro de que alguien lo haría. Alguien se enfadó porque dijo, pues esto es tarea de todo el mundo, que alguien lo haga. Pero nadie se dio cuenta, pues, de que todo el mundo creyó que alguien lo haría. A fin de cuentas, todo el mundo culpó a alguien, porque nadie hizo lo que cualquiera hubiera podido hacer. Cuando yo leí eso, dije, esta es la historia de mi expedición. Pero es la historia de muchas cosas que queremos hacer y que nos parecen importantes. Todo el mundo quiere hacer algo importante, subir la montaña más alta del planeta. Me preguntaban los medios en la rueda de prensa, ¿y qué tal la comunicación en tu equipo? Y yo, extraordinaria. En mi equipo teníamos radios, teléfonos satelitales, podíamos hacer comunicación a Inglaterra, a Rusia. Mis compañeros hablaban a un canal de televisión en Inglaterra y no hablábamos con el de al lado. Podíamos hablar al otro lado del mundo y no hablábamos con el de al lado. No le pregunté yo, nadie hizo lo que cualquiera hubiera podido hacer. Yo no pregunté, ¿te ayudo? Oye, ¿tú qué necesitas? ¿Cargas la cuerda tú? ¿La cargo yo? ¿Qué hacemos? Porque al fin de cuentas la cuerda no solo le iba a servir a él, nos iba a servir a todos. La montaña me dio una gran lección. Me dijo, si quieres subir cerros, te sirve todo lo que ya sabes. Entrenarte, mentalizarte, enfocarte, seguir avanzando, dar un paso. Pero si quieres ir a las grandes montañas, todo eso sirve, pero no es suficiente. No es suficiente si se te olvida sentir al de al lado. Si el de al lado no te importa, no vas a tener la información que necesitas para recorrer los últimos metros. Si nos importa un poquito el de al lado y le preguntamos ¿qué necesita? Resulta que lo que necesita él es exactamente lo que a nosotros nos hace falta. Y cuando lo reconocemos, lo podemos recorrer esas partes del camino. Cuando entendí eso dije, regreso a la montaña. Claro que nunca había habido, no nunca, pero había muy poca difusión de montañistas en aquel entonces. Y en ese momento sí decían, Willow fracasó, una mexicana que ya meritó, pero no lo logra. Yo decía, ¿con qué cara voy a tocar otra vez puertas? Si antes por lo menos ni me conocían. Y yo cuando vi esas noticias decía, hablen del fútbol, hombre, ¿qué les cuesta? El punto es que llego y empiezo a pedir patrocinios otra vez y me decían, sí, tú eres la que no llegó, ¿verdad? Y yo sí, pero por lo menos ya sé por qué no llegué. Y les contaba esto. Y en uno de las pedidas de patrocinio fui a ver a un empresario que ya me había apoyado. Voy con este señor, no me quería recibir porque pues ya sabía que iba a pedir dinero, era un empresario de mi tierra. Y cuando llegamos, llego a su oficina, de repente me dice, oiga, yo ya le di un dineral. Me dijo, y se le olvidó el mecate. Pues bueno,
Yo la verdad le dije, mire, más allá del mecate, y le contesto, le dije, se me olvidó pensar en los demás. Pensé que si yo hacía bien las cosas y que si yo crecía y que si yo lograba y que si yo me fortalecía iba a ser suficiente. Y la montaña me dijo que no, que así no funciona. En nuestro planeta todo es un sistema, todo enriquece a todos, todo nutre a todos. Me dijo, ¿y qué va a hacer? Y le dije, regreso al Everest. Afortunadamente tiene millones de años ahí y no se va a ir. Y afortunadamente volvió a confiar en mí y me volvió a apoyar. En el Inter recibo una llamada de un compañero neozelandés que me dice que si quiero acompañarlos como parte de mi entrenamiento a una montaña en Alaska. Yo sí, al único que yo conocía era él, a Peter. Bueno, de lejos conocía a Jeff, pero no era amigo mío. Y había otros 3, eran 2 australianos, 3 neozelandeses y yo como mexicana. Todos hombres, mi persona como única mujer. Llegamos a Alaska en este equipo de desconocidos y cuando el líder, Peter, me dice, nos dice a todos que vamos a subir encordados, no a la cuerda anclada a la montaña, amarrados uno a otro, que es como se usaba a principios de siglo. Iban todos caminando unidos por una cuerda, porque en aquel entonces poco importaba quién llegaba primero o quién iba al final, importaba la nación. Decían, por ejemplo, subieron los franceses, subieron los ingleses, los suizos, no fulanito de tal. Y después decían la nacionalidad del líder. Decían, bajo el comando, por ejemplo, de John Hunt, expedición inglesa al Everest, cuando los que subieron no eran ingleses, era un neozelandés y un sherpa, pero el triunfo era nacional. Entonces iban todos amarraditos porque no había tanto ego. Después empezó a cambiar la situación, ya había más protagonismo, entonces fulano subió, el otro se quedó atrás. Y pues también empezaron a cortarse las cuerdas. El ir unidos implica pues, que todos avancen juntos, pero también que si uno cae, se van los demás. Y la gente pues empezó a cortar la cuerda. Decían, pues de que lloren en tu casa, que lloren en la mía, por más que lloren en la tuya. Entonces así, y empezaron a cortar las cuerdas. Cuando yo empecé a subir montañas, pocas veces nos amarrábamos. Casi siempre cada quien subía sola. En el momento en que el líder nos dice, vamos a subir amarrados, decía, ¿cómo? Había una amiga que me decía, yo no me amarro ni con el que llevo 8 años, ¿qué me voy a andar amarrando con un desconocido? Otra señora de Monterrey me decía, oye, pero es que eso es muy peligroso lo que haces. Y yo, ¿qué? La montaña, la grieta, el frío. Me dice, no, eso de que se amarran. Y yo, ¿por qué? Me decía, mira, por lo menos en el matrimonio es hasta que la muerte nos separe. Me decía, pero ahí, pues si te matas te lo llevas, ¿verdad? O te lleva. Y yo, pues sí, por eso nadie se quiere amarrar. Nadie quiere estar amarrados. Así que, cuando Peter nos dice, vamos a subir encordados, todos dijimos, no. Y él dijo, o subimos amarrados o no subimos. Entonces dijimos que sí. Pero no era porque fuera un capricho de él, era porque el subir amarrados nos garantiza que el líder va marcando el ritmo. El líder te va diciendo dónde pisar, porque donde él pisa, tú puedes pisar y tienes la certeza de que ahí es seguro. La retaguardia, el que viene hasta atrás, no es el menos importante. De hecho, normalmente el que va hasta atrás es el más fuerte y el más experimentado, que está al pendiente para que cualquier accidente o cualquier situación clava el piolet y se vuelve el ancla o el seguro de vida de todos los demás. Los de en medio normalmente son los más débiles, pero también son los que van más protegidos. Y lo único que tienen que hacer es continuar el ritmo. Garantiza un avance en equipo. Así que así subimos. Empezamos a subir y bajar todos en equipos. Hicieron 2 cordonas de 3 personas cada una. En la primera venía Peter, luego yo, luego Jeff, y en la siguiente Brendan, Woody y Ralph. Y seguimos, subimos, bajamos y llegó el día de cumbre. Ya llegamos a la cima, avanzando, ya habíamos agarrado un ritmo, ya podíamos avanzar muy bien. Se había hecho de aquel grupo de desconocidos un verdadero equipo.
Y cuando íbamos hacia la cima, de pronto empezaron las rachas de viento fuertísimas, se levantaba la nieve, polvo, nos golpeaba en la cara. Todos sabemos que factor viento, disminución de temperaturas, congelaciones, amputaciones. Así que cuando el líder nos hizo una seña, media vuelta, pues no te pones a mí no me avisaron. No, es como media vuelta, o ¿por qué no me tomaste en cuenta? Pregúntame. No cuestionas, te das la media vuelta. Entonces resulta que el líder que venía adelante ahora se vuelve el que nos viene cuidando, la retaguardia, y el que iba hasta atrás se convierte en líder. Y empezamos a bajar. Llegó un momento en que el viento era tan fuerte que nos hacía perder el balance y llegamos a una arista muy expuesta en donde nos golpeaba directamente el viento. Lejos de decirnos el líder, oigan, las condiciones están muy mal, vamos a escondernos aquí a que baje, o que se nivele el dólar, o yo qué sé, o que bajen las circunstancias, lo que nos dijo fue, den pasos firmes y no se detengan, sigan avanzando. Pues cuando dijo eso, yo la verdad lo que pensé fue, voy a clavar los 12 picos de mi crampón, que son los picos que llevamos en las botas, como una extensión de mis dedos. Dije, los voy a clavar. En el momento en que levanto la pierna, siento como me golpea el viento, pierdo el balance y me voy de espaldas. Y empiezo a caer, así como en cámara lenta, y lo primero que pensé fue, ya me maté. Y como no me quiero morir, me volteé de inmediato, hice una autodetención, subí como pude, ahora sí que con uñas y dientes, el corazón a todo lo que daba. Se me olvidó que venía encordada a mis compañeros. Entonces cuando subo, empiezo a ver a mis dos compañeros y los volteaba a ver, pues esperando que me dijeran, oye, ¿estás bien? Vimos que casi te matas, necesitas algo, ¿no? Entonces volteo y uno de ellos me dice, muévete. Y yo, no se dio cuenta. Y yo, es que me caí. Y la verdad la mochila y el viento y yo. Y el otro me decía, te muevas. Y yo, sí se dio cuenta y le vale. Entonces me enojé. Le digo, lo que pasa es que ustedes dos son unos hombres insensibles y se les olvida que solo soy una mujer. Claro que cuando dije eso, el líder agarró la cuerda que nos unía, me la enseñó Peter y me dice, ya lo sé, y sigue caminando. Y yo, ahí voy, ok, está bien. Empieza a caminar y bueno, yo venía indignadísima, yo qué mala onda, qué poco compañeros son, no saben hacer equipo. Yo, Jeff, como quiera ni mi amigo es, pero yo, Peter, todavía me grita horrible y me enseña la cuerda. Yo, la cuerda, venimos amarrados. En la montaña, si tú cometes un error, por pequeño que sea, como quitarte el guante, adiós dedos. Si no te hidrataste lo suficiente, adiós dedos de los pies. Si te levantas los lentes, se te quema la córnea en segundos. No puedes cometer un mínimo error porque la consecuencia es muy grave. Pero si tú cometes el error, la consecuencia es para ti. A diferencia de cuando vas encordado. Si tú cometes un error, lo pagan los demás. Cuando yo me caí, pensé, ya me maté, pero venía encordada. No pensé, ya me los llevé de encuentro. Cuando Peter me enseña la cuerda, me estaba diciendo, ya sé que eres mujer, ya sé que eres la más frágil, por eso vas en medio y te venimos protegiendo. Deja de estar pensando en ti y piensa que estamos encordados y que lo que tú hagas impacta a los demás. En ese momento caí en la cuenta y yo dije, ya no voy a estar pensando en clavar los 12 picos de mi crampón. Voy a dedicar mis pasos. Y este paso va por mi compañero de adelante, que está haciendo un esfuerzo para que yo sepa dónde pisar. Y este va por el de atrás, que me viene cuidando. Y por Peter y por Jeff. Y empecé a dedicarle los pasos a ellos. Y de pronto me empecé a acordar de cuántas personas, que aunque físicamente no estaban amarradas a mí, cada vez que yo lograba algo, ellas también triunfaban. Cada vez que yo no lograba algo, también a ellas les dolía. Y empecé a pensar que todo lo que hacemos, positivo o negativo, impacta de igual forma, positiva o negativa, a nuestro alrededor. Con esa mentalidad bajamos y días después intentamos la cumbre. El líder nos dijo, vamos a subir juntos. Y unos
metros antes de llegar a la cima, él se detuvo para esperarnos y que el paso a la cima lo hiciéramos juntos. Para mí fue una gran enseñanza de trabajo en equipo. Y con esto llegó la temporada y regresamos al Everest. ¿Podemos ver las imágenes en video, por favor? Muchas personas me decían, si el año pasado te quedaste a 80 metros, seguro subes. Y yo, si no voy a empezar donde me quedé, es desde abajo otra vez. Además, ni siquiera es por la misma ruta. Voy a ir ahora por la ruta china. 2 finlandeses y 8 rusos. Yo siempre digo que parece chiste, pero les juro que ese era mi equipo. Y la realidad es que nos encontramos en Katmandú, en donde compramos los últimos víveres, y a diferencia del año anterior, en donde contábamos con muchos recursos y teléfonos satelitales y radios de alto alcance y mucha tecnología, acá te contábamos con menos recursos económicos, pero con un valor agregado. Éramos compañeros. Había esa camaradería, había ese sentido de ayuda, ese sentido de apoyo. A todos nos había costado mucho llegar hasta ahí y todos nos estábamos apoyando. Visitando algunos de los templos, cuando llegamos a esta región, se nos acerca un local y nos pregunta que qué estamos haciendo ahí. El que se conquista. Eres tú el que descubre tus habilidades, tus competencias, talentos que no sabías que tenías cuando te das la oportunidad de retarte. Cumplimos con algunos de los rituales, como esa ceremonia que vieron, que se conoce como puya. Es una ceremonia en la que se le pide permiso a la montaña. Para mí es una ceremonia como de ubícate. Ubícate que aquí no llegas a conquistar nada, aquí llegas humilde y pides permiso. Yo les digo a mis hijas, hasta en la montaña se pide permiso, nada de que te aviso. Vamos pidiendo permiso para reconocer quién es quién. Esa ceremonia de ubícate nos recuerda que allá poco importa los títulos nobiliarios, si eres rey, príncipe o plebeyo, no importa. Tampoco importan los títulos de propiedad, si tienes casa, rancho, bicicleta o patineta, no importa. Todos somos iguales. Y tampoco importan los títulos académicos. Si eres doctorado o analfabeta, no importa. Lo que importa es tu capacidad de dar un paso más. Es tu actitud, porque tu actitud determina tu altitud. Las herramientas que usamos en la montaña, como los crampones, que ya les conté, son los que nos van a mantener en el aquí y en el ahora, dando esos pequeños pasos, pero firmes, con la mente clara a dónde quieres ir, pero en el aquí y en el ahora, haciéndolo chiquito para alcanzar lo grande. La montaña nos enseña a distinguir entre lo esencial y lo accesorio. A veces pensamos que necesitamos muchas cosas. La montaña nos enseña que el rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Porque entre más tengas en la montaña, cargas más. Y entre más cargues, te rompe la espalda. No puedes cargar demasiadas cosas. Lo indispensable, lo verdaderamente valioso, se convierte en una mirada, en una palmada en la espalda, en una sonrisa, en un compartir el chocolate que traigo. Te das cuenta de lo importante que es los pequeños detalles. A mí me costó mucho trabajo cuando empezaba a subir montañas, porque pues, me decían vámonos de fin de semana y eran unas maletas. Cuando empecé a cargar todo eso en la espalda me di cuenta que realmente necesitamos bien poquito. Que una lona sobre nosotros se vuelve el mejor hotel, no de 5 estrellas, de millones de estrellas. Que un trapo literalmente en el suelo se vuelve la cama más cómoda. Y entonces empiezas a anhelar cosas tan básicas como bañarte, como una naranja y poderla comer y exprimirla en tu boca. Y sabes lo que te cuesta un vaso de agua, que aquí lo tiramos, allá son 3 horas de tu tiempo para poder derretir un poquito de agua. Y empieza a valorar muchas cosas, pero también valoras lo importante
de tus compañeros, la vida y muchas cosas. El ejercicio de seleccionar tus pensamientos arriba de los 7000 metros es imprescindible. Porque allá arriba, si dejas entrar un pensamiento de miedo o de pánico, pues simplemente tu corazón y tus pies lo siguen y la gente se empieza a ir. Recuerdo este compañero ruso, altísimo, fuertísimo, que me lo encuentro llorando, que porque hacía mucho frío. Y yo, a ver, eres ruso, te vas fuera de Acapulco, no sé, de Cuernavaca, pues te la compro. Yo, a ver, ¿cómo que tienes frío? Pero pues él se permitió ese pensamiento tóxico y tuvo que bajar. La realidad es que podía haber sido una excusa, simplemente ya no quería estar ahí. A veces es incómodo, a veces cuesta, pero pues es que nos han enseñado que las cosas son fáciles. En la naturaleza todo es esfuerzo, todo el tiempo está haciendo un esfuerzo por salir la planta, por mantenerse. Por eso es que la naturaleza también nos enseña a conservar nuestras energías. En la montaña te das cuenta inmediatamente quién no se está adaptando porque es el que está de mal humor. Si andas de mal humor, no te estás adaptando. La alegría, el estar positivo, te indica que te estás adaptando bien. Porque si te enojas allá, pierdes demasiada energía que la necesitas para avanzar, para caminar. Llegó la ventana de buen tiempo, bueno, llegó principios de mayo, que esperábamos la ventana de buen tiempo, y un equipo acelerado por alcanzar la cumbre, sabiendo que venía una tormenta, deciden ir a la cima porque así estaba en su calendario, y 3 de los que intentaron alcanzaron la cima, pero de regreso perdieron la vida 2 de ellos y uno más terminó con graves lesiones. Muchas personas al ver estos accidentes empezaron a ir y uno de mis compañeros me decía, yo ya me voy, mexicano, yo me voy con los suizos. Y yo, pero espérate, me decía, es que yo no me quiero morir. Y yo tampoco. Me decía él, en aquel entonces yo estaba soltera, me decía, es que yo sí tengo una esposa y un hijo que me aman. Y yo, ay, sí, yo que me muera o qué. Me decía, pues sí, a mí también me está esperando mi mamá. Entonces me decía, no, yo me voy. Y entendí que él se permitió 2 pensamientos, subir y matarse o regresar con su familia. Y eligió lo mejor, regresó con su familia. Pero cada quien decide lo que piensa. Yo pensé, voy a esperar el momento indicado. Y si la montaña me lo permite, lo voy a aprovechar. Y el 27 de mayo llegó el momento indicado y empezamos a subir. Y como les dije, en la medida en la que vas subiendo en la vida y en la montaña, te cuesta más dar un paso. Llegó un momento en que yo empecé a dedicar mis pasos, porque ya no tenía fuerza de hacerlo. Y yo decía, esto no estoy aquí nada más por mí, estoy aquí por toda la gente que ha creído en mí. Y de pronto oigo por radio que uno de mis compañeros logró la cima, lo celebraba, mi compañero argentino, y de repente me vuelven a hablar por radio y me dicen, no baja, y no baja, y no baja, busca entre los cuerpos accidentados a ver si no está ahí. Cuando llego a unos metros de la cima, veo que además de la persona que me está filmando, que es Dorje, está sentado mi compañero argentino. Yo no entendía por qué se había arriesgado tanto, 1 hora y media. Pero cuando llego a la cima y se levanta para darme ese abrazo, entendí perfecto qué es lo que pasaba. Sin darse cuenta, Ever, mi compañero argentino, me enseñó que de nada te sirve llegar muy alto si estás solo. De nada te sirve llegar a la cima solo. Él decidió esperar 1 hora y media porque vio a lo lejos venir a 2 personas, que éramos Dorje y yo. Porque el éxito que se comparte se multiplica. Esperó 1 hora y media para ese abrazo de cumbre. En la cima, yo hice una llamada telefónica y hablé a mi madre. Porque aunque nunca subió un cerro en su vida, para mí es la mejor montañista que conozco. Ella sacó adelante a sus 3 hijos sola y me enseñó que es haciendo lo chiquito como se logra lo grande. Es haciendo lo ordinario como se logra lo extraordinario. Y en la cima mi
mi mamá me felicitaba, yo le decía, todavía me falta bajar, todavía me falta bajar. Cuando baje, celebramos. Cuando bajé, muchas personas me decían, ¿y qué sigue? Si ya no hay montañas más altas. Y empecé a subir la montaña más alta de cada continente. Y cada vez que bajaba de una montaña, me preguntaban, ¿y ahora qué sigue? Y después seguí compartiendo a través de conferencias, etcétera. Y en la cumbre del Everest, cuando volteé y vi no solamente la curvatura de la tierra y todas las montañas hacia abajo, la verdad es que sentí un agradecimiento muy profundo, en donde pues, me di cuenta de mi tamañito y de la grandeza que había alrededor. Yo dije, bueno, ni en 10 años termino de dar gracias. Y cuando pasaron, y prometí regresar 10 años después. Y en el 2009 regresé al Everest para hacer una ceremonia de agradecimiento. Y cuando llegué a esa ceremonia, de pronto empiezo a ver la cima del Everest por un atardecer, dorada completamente, y entendí que cada vez que alguien alcanza su propia montaña, empieza a brillar, porque saca lo mejor de sí mismos. El día de hoy, se los dije, no vengo a reclutar alpinistas, ya son exploradores todos, por algo están aquí, han alcanzado sus cimas. Lo único que vengo a hacer el día de hoy es a recordarles que en la cima tengan con quien compartirlo. Contigo.